Hola a todos, mi nombre es Ricardo García Muñoz y les hablaré sobre la actividad historiográfica del importante militar y político romano Cayo Julio César. Datos biográficos. Cayo Julio César, nacido en Roma el 12 de julio del año 100 a.C., perteneció a una de las familias más distinguidas de Roma, la gens Julia, a los 13 años. Fue nombrado sacerdote de Júpiter. A los 18, contrajo matrimonio con Cornelia, hija de Cinna, dando con esta ocasión una prueba de la firmeza de su carácter, al oponerse a la orden de Silá, entonces dueño absoluto de Roma, de que repudiase a su esposa. Más adelante se trasladó a Asia, incorporado al ejército, destacándose allí por su heroico comportamiento en el sitio de Mitilene, en el 67 a.C., fue cuestor, edil en el 65, pontífice máximo en el 63 y nuevamente cuestor en el 62. Fue acusado de haber tomado parte en la conspiración de Catilina, pero supo defenderse con tal habilidad que salió del tribunal aclamado por el pueblo y paseado en triunfo por las calles de Roma. Obtuvo en el año 61 a.C. el gobierno de la España ulterior, donde mostró una vez más sus grandes dotes para el mando y para la política. Regresó de España, llegado a Roma, se atrajo César de nuevo el favor del pueblo por haber renunciado al triunfo que se le debía. Se afanó entonces para conseguir un acuerdo con Pompeyo y con Craso, lográndolo al fin y quedando de este modo constituido el primer triunvirato. Al año siguiente, César se hacía nombrar cónsul y antes de expirar el término de su consulado conseguía su nombramiento de gobernador de la Galia, donde una invasión de los germanos le ofrecía entonces la magnífica ocasión que esperaba para aumentar aún su gloria y su poder. La historia de sus luchas en la Galia constituye el tema de su obra más conocida, De Bello Gaelico o Comentario a la Guerra de las Galias. En el 55 a.C., derrotó a los germanos de Vercingetorix que habían cruzado el Rin y en solo 10 días construyó un puente de 400 metros de largo para atacarlos. Una hazaña sin precedentes en la historia romana. Además, fue el primer general romano en invadir Gran Bretaña, donde llevó a cabo varias operaciones militares brillantes antes de verse obligado a retirarse de la isla. En el 53 a.C., Craso murió y el primer triunvirato dejó de existir. Además, se inició una lucha de poder entre Pompeyo y César. Pompeyo se convirtió en el líder del gobierno republicano, mientras que el Senado decidió no extender los poderes de César en la Galia. También lo acusaron de insubordinación y traición. Ante esto, César reunió a sus soldados, entre quienes era muy popular, y cruzó el río Rubicón, la frontera oficial de Italia. Así, inició la guerra civil. Pompeyo y muchos senadores huyeron hacia el sur, sin confiar en las tropas recién reclutadas de Pompeyo. Pese a ello, Pompeyo logró escapar antes de que César pudiera capturarlo. Entonces, César marchó hacia Hispania, dejando Italia bajo el control de Marco Antonio. Después de una campaña de 27 días, César derrotó a los lugartenientes de Pompeyo y regresó al este para enfrentarlo en Iliria. En el 48, en la batalla de Dirraquio, César estuvo a punto de sufrir una derrota catastrófica. Sin embargo, ese mismo año logró vencer a Pompeyo en la batalla de Farsalia, en Grecia. En Roma, César fue nombrado dictador. Con Marco Antonio como su lugarteniente, también supervisó su elección como cónsul por segunda vez. Posteriormente se dirigió a Oriente, en donde se había refugiado Pompeyo. Persiguiendo a este, llegó a Egipto, en donde aprovechó para intervenir en una disputa sucesoria de la familia faraónica, tomando partido en favor de Cleopatra. Asesinado Pompeyo en Egipto, César prosiguió la lucha contra sus partidarios. Primero hubo de vencer al rey del Pantó, Farnaces, en la batalla de Sela en el 47, que definió con su famosa sentencia Veni, Vidi, Vici llegué, vi y vencí. Luego derrotó a los últimos pompeyistas que resistían en África en la batalla de Tapso en 46 y a los propios hijos de Pompeyo en Hispania en la batalla de Munda cerca de Córdoba en 45. Vencedor en tan larga guerra civil, César acalló a los descontentos, repartiendo dádivas y recompensas durante las celebraciones que organizó en Roma por la victoria. Una vez dueño de la situación, César acumuló cargos y honores que fortalecieran su poder personal. Ante la acumulación de poder por parte de César,
Se fraguó una conspiración para asesinarlo, organizada por varios senadores romanos, liderados por Cayo Quecio Longino. Junio Bruto Albino y Marco Junio Bruto. El 15 de marzo del 44 a.C., durante los idus de marzo, los conspiradores lo apuñalaron. César había sido proclamado dictador perpetuo por el Senado, lo que llevó a muchos a temer que buscara abolir la república para instaurar un régimen tiránico. Julio César como historiador, para muchos en el más grande historiador político latino, dada su gran capacidad narrativa y su recopilación de datos de primera mano, una de las personalidades más geniales de la historia de Roma, representaba el ideal romano, intelectual, político y militar. Como historiador, su veracidad plantea problemas, sus verdades no están abiertamente falseadas, pero sí disimuladas, presenta sus actos del modo más favorable para él, disimulando sus intenciones y atenuando sus fracasos. Por ello, a pesar de su valor histórico indiscutible, a veces hay que leer entre líneas. Otro de sus defectos es la omisión de relatos que puedan resultarles desfavorables. En cuanto a su estilo, este reduce la realidad a lo único que es importante para él, la acción. En la obra de Julio César es importante la descripción detallada y minuciosa que hace de la geografía, costumbres y organización de los pueblos con quienes entra en contacto, que muchas veces han sido nuestras únicas fuentes. Recurre a la tercera persona para hablar de sí mismo, nunca habla en primera persona y así produce un distanciamiento que hace olvidar que está hablando de sí mismo, creando una falsa ilusión de objetividad. Además hace una explicación previa al relato de su propio punto de vista, destaca la valoración del enemigo y la benevolencia con los vencidos. De sus obras solo han llegado hasta nosotros dos, ambas de carácter histórico y con propósitos políticos. De Bello Galico o el comentario a la Guerra de las Galias, consta de 8 libros que narran la conquista de la Galia. El libro 8 no lo escribió César, sino su lugarteniente Aulo Hircio. Tras la descripción geográfica de la Galia, cuenta las campañas militares contra los belgas, los germanos, las 2 expediciones a Britania, y en el libro 7, el levantamiento de la Galia bajo el mando de Vercingetorix y el triunfo de César con la toma de Alesia. De Velo Civilio Comentario a la Guerra Civil, consta de 3 libros, comienza con la exposición de las causas de la guerra civil y sigue con los sucesos principales de dicha guerra, paso del Rubicón. Por César, huida de Pompeyo hacia Oriente, toma de Marsella, derrota en Hispania de los lugartenientes de Pompeyo, marcha de César tras de Pompeyo, enfrentamiento y derrota de Pompeyo en Farsalia, que huye a Egipto y es asesinado. Valoración histórica y literaria de la obra de Julio César. Para César, su actividad literaria era, en parte, una distracción en las horas de ocio y, en parte, un instrumento de su política. Bajo esta óptica, debemos considerar la credibilidad histórica de su obra. Su intención es la de fijar su propia versión de los acontecimientos. No es una historia, sino más bien una memoria oficial de los hechos. Quizá también tuviera una finalidad propagandística, si bien es casi seguro que quien leía sus obras estaban ya predispuestos a su favor. Por ser de su propio partido, es indudable que César elabora los hechos de una manera refinada e incluso los disfraza. Con todo, no podemos afirmar que falsee toda la realidad. La impresión de objetividad que produce al lector viene en parte afirmada porque no hace la narración en primera persona, refiriéndose a César cuando habla de sí mismo. Todo esto ha hecho que siempre se le haya considerado como una fuente histórica indiscutible y objetiva, pero en estos últimos años su credibilidad ha descendido mucho. Durante siglos se ha considerado a César como modelo de objetividad. Lo que es indiscutible es su valor literario. César es, con Cicerón, el otro modelo de la prosa latina clásica. Su lengua es de una transparencia y de una pureza exquisitas, vocabulario, forma verbal, fraseología, construcción. Él aconsejaba y practicaba huir de cualquier palabra no refrendada totalmente por el uso. Las obras de César fueron muy admiradas ya por sus contemporáneos. Su fama ha pervivido durante muchos siglos hasta nuestros días. Incluso ha sido punto de referencia como insuperable estratega en los estudios militares. Sus textos han sido traducidos por generaciones de estudiantes, y todavía hoy es punto de referencia,
indispensable para el conocimiento básico de la lengua latina clásica por la pureza de sus expresiones.